A menudo cuando hablamos de Dios, las personas nos hacen una pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Es una buena pregunta y nosotros debemos de saber cómo responderla. Así que en los siguientes minutos vamos a estar hablando con mi esposa acerca de cómo poder responder a esta pregunta. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Aquí estamos con mi esposa y vamos a resolver o preguntarnos cómo debemos nosotros de responder hacia esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? ¿Cómo podemos responder a esas personas que nos hacen esta pregunta? ¿O cuál sería la mejor respuesta para esta pregunta? Creo que la mejor respuesta que podemos dar pues es yéndonos al principio, desde el principio, en el libro de Génesis. El Señor, Él sigue siendo bueno y uno de sus atributos es que Él es santo, Él es perfecto, Él es amoroso y Él creó al ser humano con un libre albedrío. La maldad entró no porque Dios lo haya deseado o porque Dios haya dejado de ser santo, de ser justo o de que haya sido infiel a uno de sus atributos, a cualquiera de sus atributos porque son muchos. Pero en sí la maldad entró cuando el hombre cayó, cuando pecó. En Génesis, en el capítulo 3, vemos cuando la primera pareja fue creada a la imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo fue creada con ese libre albedrío de decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y en el libro de Génesis podemos encontrar de que cuando ellos pecaron, entonces entró la maldad. Entró la maldad precisamente por eso, porque el Señor los creó con ese libre albedrío. Y en sí, al entrar la maldad, no afectó lo que es en sí el atributo de Dios, de ser santo. Al contrario, creo que eso como que resalta aún más lo que Él es, su santidad, la esencia de lo que Él es. Como seres humanos, la palabra de Dios nos dice de que el hombre es malo desde su juventud. Eso lo tenemos arraigado dentro de nosotros, en nuestra humanidad, desde que la primera pareja pecó. Entonces, Dios no tiene nada que ver con la maldad, porque Él es santo. Mas, sin embargo, en algunas ocasiones nosotros como hijos de Dios al mismo tiempo somos afectados a raíz de la caída del primer Adán. Somos afectados y necesitamos en ocasiones ambas partes, porque necesitamos al mismo tiempo aprender a imitar y a ser como al Padre Celestial, a ser santos como Él es santo. Amén. Y por naturaleza nosotros, ¿verdad?, no nos hacemos responsables de nuestras acciones. Por lo regular siempre andamos buscando culpables, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y como bien lo dijo usted, ¿verdad?, desde el principio, cuando vemos por causa de quién entró el pecado, ¿verdad?, y la maldad a la humanidad, pues vemos que Adán y Eva no se querían hacer responsables de sus hechos, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que también nosotros tenemos es precisamente eso, es que si hay maldad es culpa de Dios, lo que suceda es culpa de Dios y no es así, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pagar las propias consecuencias cuando no escuchamos la voz de Dios y tenemos que hacernos responsables también de nuestros hechos, ¿verdad? Porque como vemos en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, dice. Entonces, somos nosotros quienes nos apartamos de Dios. Así Entonces, es. cuando nosotros nos apartamos de Dios, automáticamente perdemos la cobertura que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Entonces, cuando las personas nos preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? Es que la maldad es a causa de nuestros propios pecados, de nuestros propios hechos. Entonces, por ejemplo, si vemos el medio ambiente, ¿cómo está el medio ambiente hoy en día? Todo contaminado, ¿verdad?
¿Y qué es lo que el ser humano está haciendo para mejorar esa situación? No está haciendo absolutamente nada. Es más, está cortando más árboles y más árboles. Entonces me parece que nosotros debemos de hacernos responsables de nuestros hechos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos responder a esta pregunta? Pues Dios siempre es bueno. Desde el principio es bueno. Quienes son los malos somos nosotros. Entonces, si sabemos que Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Pues como lo veníamos hablando, ¿verdad? Tenemos que hacernos responsables de nuestros hechos y que nosotros nos alejamos de Dios y perdemos la cobertura y las bendiciones de Dios. Amén. Y también Él hubiese podido crear un ser humano perfecto, una creación perfecta, un hombre que fuera perfecto, que no cometiera ningún error, ningún pecado, pues entonces no tendríamos ese libre albedrío y fuéramos prácticamente como que si fuéramos robots, haciendo solamente la voluntad de Él, y Él nos creó, pero nos hizo con la capacidad de nosotros mismos poder elegir si lo queremos obedecer, si lo queremos amar, si queremos seguirlo, incondicionalmente, que sea decisión nuestra y no que sea algo forzado que venga de parte de Él, sino que es nuestra propia decisión, decidir si queremos ser como Él, siendo buenos y apartados del mal, o pues alejarnos completamente de Él. Es un caballero, no nos fuerza a hacer algo que no está en contra de nuestra propia voluntad, y eso lo podemos ver desde aún en el cielo. Desde aún en el cielo, como Satanás se rebeló, Él lo creó, Él lo formó, y aún ahí en el cielo, pues vemos que Satanás se rebela, se enorgullece, y entró la maldad en él, pero por lo mismo tanto, porque aún él fue creado con esa decisión de que si quería seguir obedeciéndolo a él o no. Amén. Un corazón sin Dios es un corazón completamente malo. No tiene absolutamente nada de bueno, ¿verdad? Como lo menciona en este momento, hasta el enemigo, ¿verdad? Satanás fue creado en los cielos, fue creación de Dios, y era perfecto, era el más hermoso, dice, pero ¿qué pasó? Entró orgullo en su corazón. Se envaneció, permitió que entrara el mal, entonces de ahí se corrompió absolutamente todo, ¿verdad? Entonces creo que la maldad no es un atributo de Dios. No, absolutamente. El atributo de Dios es amor, amor incomparable y una fidelidad que nosotros no podemos muchas veces ni comprender, la verdad. Los malos somos nosotros. Los que no tenemos amor por el prójimo somos nosotros. Los que no tenemos compasión en la persona que está sufriendo, que tiene una necesidad, somos nosotros. Y queremos destruirnos a nosotros mismos. Dios no nos quiere destruir a nosotros. Dios quiere que nos acerquemos a Él, para que Él tenga una comunión plena con nosotros. Somos nosotros los que envanecemos nuestro corazón, entra la maldad, y entonces por eso es que hay tanto desorden y tanta maldad en el mundo. Pero no es porque Dios así lo quiera, ¿verdad? O que eso es algo que proviene en su totalidad de Dios. No, Dios permite ciertas cosas, pero todo trae un contexto o trae una consecuencia de un hecho, un propósito también, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros vemos. Cuando el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Dios, automáticamente caían en esclavitud. Y el pueblo de Dios tenía que regresar a Dios para poder quitarse el yugo de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Es que vemos que vemos que hay mucha maldad. Cuando el pueblo se apartaba de Dios, entraba la idolatría, entraba demasiada maldad. Entonces, Dios no puede estar allí en un corazón que está lleno de maldad. Y el corazón de Dios es amor, y más nuestro corazón es pura maldad, y por eso es de que necesitamos que Dios entre a nuestro corazón, que limpie, que transforme, y que entonces nosotros empecemos a hacer las buenas obras que Él dice. Amén. Y como hijos de Dios, hay momentos en que quizá vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones, y pues el Señor dice en su palabra de que
al que él toma por hijo, él lo disciplina. Entonces, obviamente, si cometimos un error, si nos arrepentimos, las consecuencias no nos los va a quitar, porque de todas formas necesitamos pagar las consecuencias de nuestros propios errores. Y el ejemplo que dio usted del pueblo de Israel, cómo entraba en ese ciclo de que caía y se arrepentía, caía y se arrepentía. Vemos constantemente cómo el Señor al mismo tiempo los disciplinaba, ellos se arrepentían y entraban nuevamente en el camino. Pero ¿por qué sucedía eso? Porque quizá no era un arrepentimiento genuino. No era un arrepentimiento que entregas completamente tu corazón al Señor, que Él lo transforme por completo y de tal forma mantenerte lo más posible dentro de lo que está de su voluntad. Por eso el pueblo se le hacía bien difícil mantenerse firme haciendo la voluntad de Él, porque tal vez no era un arrepentimiento completamente genuino y no decidían en su corazón firmemente apartarse completamente de la maldad. El mismo Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 21, Él dice, le dice a Noé, después de que sale del diluvio, y Noé hace el sacrificio, y dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces es indispensable, como dijo usted, es indispensable entregarle nuestro corazón a Él, pero verdaderamente entregárselo para que Él lo cambie y lo moldee y lo haga como el suyo. No significa de que no vamos a cometer cosas que no sean agradables a Él, pero en lo posible vamos a intentar mantenernos en esa santidad y en esa obediencia que a Él le agrada. Amén. Así que, amado amigo, amado hermano, si tú hablas de Dios y te hacen esta pregunta, puedes responder de esta manera. Recordemos que Dios es completamente amoroso y la maldad no va con Él, no es un atributo de Él. El atributo de Dios es amarnos incondicionalmente. Nosotros somos los que nos apartamos de Él, entra el mal a nuestro corazón y es por eso es que hay tanta maldad alrededor del mundo. ¿Por qué razón? Porque somos nosotros los causantes de eso y no tenemos a Dios en nuestro corazón. Lo más importante para empezar a dar un cambio y una transformación es permitir que Cristo Jesús entre en nuestro corazón para que Él limpie, transforme y empecemos a darnos cuenta del verdadero amor de Dios. Así que el Señor les bendiga y hasta un próximo video. Amén.